Bueno, jóvenes, tengan todos buenos días. Estábamos hablando con sus compañeros sobre las actividades que tenemos para finalizar el ciclo y pues las evaluaciones, ¿verdad? Solo quiero como hacerles como nada más aclararles o decirles, solo tenemos 3 actividades sincrónicas programadas, las que nos hacen falta. Entonces, el viernes 29, que es de hoy en 8, vamos a discutir la guía de digestivo. Eso es lo que vamos a hacer. El 1 de febrero vamos a discutir el laboratorio del sistema urinario. Y es el lunes 1. Y el viernes 5 vamos a discutir el laboratorio de digestivo. Esas son las 3 actividades que tenemos programadas, ¿verdad? Para todas estas, antes yo les voy a poner, porque para la clase o para las discusiones de las guías, le hace falta una guía de digestivo, ¿verdad? Que yo lo voy a poner este fin de semana. Para los laboratorios, eso se van a poner durante la semana que viene, ¿verdad? Entonces, siempre van a tener los videos antes y después vamos a hacer las discusiones respectivas, ¿verdad? Y junto con la guía de digestivo, o después de la guía de digestivo, va la subproblemática 3. Es lo que estábamos hablando con las compañeras. Y para la subproblemática 3 son 3 guías, se les van a subir videos, pero no hay clase discusión programada, ¿verdad? Probablemente porque no es necesario, es un contenido más pequeño. Entonces, si en dado caso ustedes tienen alguna duda, las podemos ver cuando hagamos las discusiones de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, para recapitular o para repasar, el viernes 29 vamos a discutir las 3 guías de digestivo. El lunes 1 de febrero vamos a discutir el laboratorio del sistema urinario y el viernes 5 vamos a discutir el laboratorio de digestivo, ¿verdad? De allí solo queda la sub 3 y la sub 4 que se les van a poner los videos y van a tener las evaluaciones, ¿verdad? Entonces faltarían las evaluaciones de, bueno, junto con la de hoy serían 3 laboratorios de anatomía, ¿verdad? Y faltarían las evaluaciones del sistema nervioso 2, del sistema endocrino, del sistema urinario y del sistema digestivo, ¿verdad? Que serían 4 exámenes de la subproblemática 1 y los exámenes de la subproblemática 3 y la subproblemática 4, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que estar ustedes haciendo es organizándose bien para ir estudiando, ¿verdad? Ir repasando lo que venimos viendo desde el año pasado, ¿verdad? Para que puedan salir bien. Entonces, para este día, si ustedes recuerdan, el objetivo es que discutamos las dudas que ustedes tengan de las guías 19 a la 21, que es en relación al sistema urinario, ¿verdad? La fisiología renal y también en relación a lo que es la producción de orina diluida, orina concentrada, y al equilibrio electrolítico, ¿verdad? En la relación entre los líquidos y los solutos, ¿verdad? En el cuerpo. Y luego la relación de los cambios de pH, ¿verdad? También cómo todo esto está como involucrado con el sistema renal, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen cuál es la duda sobre qué quieren que tratemos. Acuérdense que estos videos se les pusieron antes, ¿verdad? De la vacación. Pueden escribirlo en el chat o pueden habilitar su micrófono y decir en relación a qué quisieran que discutamos.
La reabsorción y secreción del túbulo contorneado proximal. Muy bien. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros ya habíamos hablado un poquito sobre la función renal, ¿verdad? Y que eran 3 acciones las que realizaba la nefrona, ¿verdad? Entonces, aquí ¿están viendo ya la presentación? Sí, licenciada. Ok. Entonces, ustedes se recuerdan que la nefrona es esta rosadita, ¿verdad? La nefrona realiza 3 funciones generales. Una es la filtración, ¿verdad? Es cuando el plasma pasa de la sangre hacia la nefrona, en este caso el corpúsculo renal. Es como que si pasara a través de un coladorcito, ¿verdad? Ahora, ese plasma filtrado ingresa en los túbulos, ¿verdad? En el túbulo renal y en el túbulo colector. Entonces, dentro de los túbulos, ese líquido sufre cambios. Primero, el primer cambio es la reabsorción, ¿verdad? ¿Qué es la reabsorción? La reabsorción es que muchas sustancias que fueron filtradas, como la glucosa, aminoácidos, etcétera, deben de regresar a la sangre. Entonces deben de ser reabsorbidas, pasar del líquido tubular a la sangre, ¿verdad? Y la otra función es la secreción, que hay sustancias que deben de secretarse hacia el líquido tubular porque deben de ser eliminadas del cuerpo. Algunas no fueron filtradas, algunas las forman las células en relación a las necesidades del cuerpo, a la regulación del pH, etcétera. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, esto es en relación a la filtración, ¿verdad? Ahora veamos en relación a la reabsorción y la secreción tubular, ¿verdad? Ya vimos en qué consiste, ¿verdad? Que la reabsorción es el retorno de la mayor parte del agua filtrada y de solutos a la sangre. Y la secreción es transferir, ¿verdad? Sustancias desde la sangre y las células hacia el líquido tubular. ¿Cuáles son las sustancias reabsorbidas? Todo lo que se debe de reabsorber. Pues ahí está el agua, la glucosa, los aminoácidos, la urea, los iones y pequeñas proteínas, ¿verdad? Todo eso debe de regresar a la sangre, ¿verdad? Ahora también es importante recordar que la reabsorción se da en 2 sitios. Uno se da a través de la célula, ¿verdad? Como la fructosa. Ustedes ven que la fructosa va atravesando toda la célula, ¿verdad? Esa es la reabsorción transcelular, porque atraviesa toda la célula. Y la otra reabsorción se da en el pequeño espacio que hay entre una célula y otra. Esa es la reabsorción paracelular, ¿verdad? La que se da entre las 2 células. Como para significa al lado de. Entonces las sustancias pasan al lado de las células, ¿verdad? Y luego algo que es bien importante para comprender estos mecanismos es que las células tienen una superficie apical, que es la superficie que está en contacto con el líquido tubular, que sería esta zona de acá, y tienen una superficie vasolateral, que es la membrana que está contiguo de una célula con otra y la que está en contacto con el vaso sanguíneo. Entonces, ¿por qué es diferente esas zonas? Porque en la membrana apical tienen un tipo de transportadores y en la membrana
vasolateral tienen otro tipo de transportadores. Eso asegura que las sustancias tengan un rumbo definido, ¿verdad? Así las sustancias tienen una dirección fija. Pues esta o llega de regreso a la sangre, del líquido tubular a la sangre, o sale de la sangre hacia el líquido tubular. Entonces, y luego lo que hay que tomar en cuenta son los transportes, ¿verdad? Que los mecanismos de transporte son, primero, el transporte activo primario, que es el transporte que requiere de energía y cuyo ejemplo es, por ejemplo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. El transporte activo secundario, que ustedes saben que es el transporte que utiliza energía almacenada de un gradiente electroquímico de un ion. O sea, por la energía que libera el movimiento de un ion, esa energía se utiliza para transportar otro ion, ¿verdad? Entonces, el transporte activo secundario se acopla. Va a mover una sustancia a favor de su gradiente de concentración y va a movilizar otra sustancia que vaya en contra de su gradiente de concentración. Y para eso se utilizan estos contratransportadores o intercambiadores, ¿verdad? Que son proteínas integrales y que movilizan las sustancias, ¿verdad? Los cotransportadores van a movilizar las sustancias en una sola dirección. Cotransportadores. Todas las sustancias van en la misma dirección. Por ejemplo, este cotransportador de sodio, potasio y cloro. Entonces, ellos movilizan las sustancias en la misma dirección. Pero hay otros que son contratransportadores, ¿verdad? En este caso, son proteínas siempre, pero movilizan sustancias en ambas direcciones. O sea, que van a movilizar una sustancia, por ejemplo, hacia adentro de la célula y la otra sustancia va a salir de la célula. Y la ósmosis, ¿verdad? Que es el movimiento del agua y algunos solutos con el agua, ¿verdad? Vamos a tener que el agua obligatoria, es decir, el agua que debe de regresar a la sangre, es un 90%. Y el agua facultativa, es decir, dependiendo de la ingesta de agua que nosotros tengamos o la pérdida de agua del cuerpo, entonces hay un 10% de agua facultativa, o sea que ese 10% de agua o bien lo reabsorbemos o bien lo excretamos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí en esta imagen ustedes pueden ver, o la misma que teníamos, quizás veámoslo en la diapositiva anterior, aquí en esta imagen, aquí ustedes pueden ver, mire, este de acá es un contratransportador, miren, porque introduce 2 iones potasio a la célula y saca 3 iones de sodio de la célula hacia la sangre. Este es un contratransportador. Y este que tenemos aquí arriba, este de glucosa y sodio, este es un cotransportador, porque miren, las dos sustancias son introducidas a la célula, van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, para comprender qué reabsorción y secreción se da en el túbulo contorneado proximal, algo que ustedes deben de tomar o de tener presente, de comprender, es que en el túbulo contorneado proximal, ahí se va a reabsorber la mayor parte del agua y de solutos. En el túbulo contorneado proximal, esa es la clave. Ahí se reabsorbe la mayor parte del agua y de los solutos.
Del agua se reabsorbe un 65% del agua, ¿verdad? Y de sodio y de potasio. Ahora, de los demás solutos, como la glucosa, los aminoácidos, el ácido láctico, vitaminas hidrosolubles, iones sulfato, fosfatos y otros, todos esos son reabsorbidos en un 100% en el túbulo contorneado proximal. ¿Verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que ustedes lo comprendan. Ahora, después vamos a ver la secreción. Después vamos a ver la secreción en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se reabsorben todos los solutos? El mecanismo por el cual se reabsorben los solutos involucra el ion sodio, ¿verdad? O sea que se utiliza la energía del ion sodio para movilizar todas las demás sustancias. Y aquí tenemos el ejemplo de un cotransportador del sodio y la glucosa. Si ustedes ven, aquí está la membrana apical de la célula del túbulo contorneado proximal. Ahí está ese cotransportador de sodio y glucosa. Ese transportador introduce dos moléculas de sodio, dos iones de sodio y una molécula de glucosa, ¿verdad? En el caso de estos iones de sodio, como así como se introduce la glucosa, así igual hay cotransportadores para otras moléculas que se introducen igual con el sodio. Por ejemplo, también se introducen los fosfatos, los sulfatos, todos los aminoácidos, el ácido láctico, todos utilizan este tipo de transportadores con el sodio. Entonces, ¿cómo es que la célula no se llena de iones de sodio? ¿Verdad? Es porque ustedes ven en la membrana vasolateral, que es esta que tenemos acá, ustedes ven aquí que hay una bomba, ¿verdad? Que transporta el sodio hacia la sangre, ¿verdad? Entonces, a través de esa bomba, la célula rapidito baja la concentración de iones de sodio. Entonces, aunque el sodio está entrando con todas las demás moléculas, el sodio sale rápidamente por la membrana vasolateral hacia la sangre. Entonces, por eso el sodio siempre se mueve a favor de su gradiente de concentración, porque va a estar más concentrado en el líquido tubular que en la célula por esta bomba, ¿verdad? Que hace que el sodio pase hacia la sangre. Es la bomba de sodio-potasio. Aquí no han dibujado el potasio, pero es la bomba de sodio-potasio. Ya lo habíamos visto en la imagen anterior, ¿verdad? Que saca la bomba de sodio-potasio, saca 3 iones de sodio hacia la sangre e introduce 2 iones de potasio. Así como la glucosa, ya dijimos, ¿verdad? Que se movilizan todas las demás sustancias que en un 100% son reabsorbidas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay otro, aquí en este caso, hay otra proteína que es un contratransportador. Si ustedes ven, es que introduce un ion sodio a la célula, pero secreta un ion hidrógeno, ¿verdad? Secreta un ion hidrógeno. Así, el ácido, el ácido que está en la sangre y en la célula, entonces es amortiguado, ¿verdad? O es eliminado cuando se elimina el ion hidrógeno. Acuérdense que la concentración de iones hidrógeno es la que le da la acidez a los líquidos, a la sangre, al citosol, ¿verdad? Entonces, un exceso de iones hidrógeno es grave, ¿verdad? Entonces, por eso
Este contratransportador ayuda a disminuir la concentración de iones hidrógeno o de acidez, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegó este ion hidrógeno a la célula, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya estudiaron la guía 20, ¿verdad? Lograron comprender que la concentración de CO2 está muy relacionada con la concentración de hidrógeno en la sangre, ¿verdad? Aquí tenemos una fórmula, esta fórmula que está aquí. Esta es importante que ustedes la comprendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el CO2, ya sea el de la sangre o el que se forma en las células, se une con el agua y forman un ácido, ¿verdad? La ventaja es que ese ácido, ¿verdad? Que este ácido, como ustedes lo han visto en la guía 9, es el ácido carbónico, ¿verdad? Entonces este es un ácido suave, por así decirlo, ¿verdad? Este ácido es formado por la enzima anhidrasa carbónica. Ella puede formar el ácido uniendo el CO2 y el hidrógeno. Entonces se forma el ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico puede separarse en un ion hidrógeno y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo el ácido carbónico puede dividirse en cualquiera de los componentes dependiendo de las necesidades, ¿verdad? El ácido carbónico puede dividirse en agua y CO2 o puede dividirse en ion hidrógeno y bicarbonato. Igual, si tenemos bicarbonato y ion hidrógeno, estos pueden unirse y formar ácido carbónico, ¿verdad? Y el ácido carbónico puede disociarse en hidrógeno y CO2. O sea que esta ecuación puede movilizarse en cualquiera de las dos direcciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede en la célula. Ustedes ven que el CO2 que está en la sangre y el CO2 que está en el líquido tubular difunden. Acuérdense que ese es un gas pequeño que atraviesa la membrana lipídica de las células. Ese no necesita transportador. Entonces, el CO2 dentro de la célula, debido a la anhidrasa carbónica, se une con el agua y produce el ácido carbónico. Aquí lo tenemos, H2CO3, ¿verdad? Luego, este ácido carbónico se divide en ion hidrógeno y bicarbonato. Este ion hidrógeno es liberado al líquido tubular y el ion bicarbonato formado es absorbido hacia la sangre, ¿verdad? Y el sodio va hacia la sangre. Entonces, el CO2 que puede ser formado por las reacciones metabólicas en la célula puede penetrar del líquido tubular y puede penetrar por la sangre dentro de estas células debido a la anhidrasa carbónica. Se forma el ácido carbónico al unir el CO2 con el agua y se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Este hidrógeno es liberado al líquido tubular. ¿Y qué pasa con él? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese hidrógeno? En el líquido tubular, pues también hay bicarbonato, porque se filtró con el plasma. Entonces, el bicarbonato del líquido tubular se une a ese ion hidrógeno. Debido a la acción de la anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico y se disocia en agua y CO2. Entonces, ese CO2 es el que entra a la célula y el agua es excretada. Entonces, ¿qué sucede con el hidrógeno? El ácido va a ser excretado. ¿Y qué sucede con el bicarbonato? Parte de ese bicarbonato es reciclado, ¿verdad? Porque este bicarbonato, miren,
que estaba aquí en el líquido tubular, luego va a ser parte de otro ácido carbónico en la célula y va a producirse un ion bicarbonato que va a llegar nuevamente a la sangre. Entonces prácticamente el bicarbonato es reciclado, llega nuevamente a la sangre, pero el ion hidrógeno es excretado con la orina. Por eso es que nuestra orina pues es mucho más ácido que la sangre, ¿verdad? Muy bien. A veces cuesta comprender, ¿verdad? Esta fórmula del ácido carbónico, pero es importante que logren comprenderla desde ya porque tiene que ver con los procesos de los cambios de pH y porque también la van a utilizar cuando vean el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en relación a toda la reabsorción. Ahora, ya vimos cómo se reabsorben todos los solutos junto con el sodio. Ahora, ¿qué sucede con el agua? ¿Verdad? Porque dijimos que el 65% del agua va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Entonces, acuérdense que el agua, vimos el ciclo pasado, el agua sigue al soluto. Y las membranas de las células del túbulo contorneado proximal son permeables al agua. ¿Cuál es la membrana? ¿Qué es lo que tienen en su membrana? Esta proteína que son canales para el agua, que es la aquaporina 1. Ahí recuerden que la membrana plasmática son lípidos, ¿verdad? Entonces el agua no puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. Entonces por eso es que necesita de esos canales, de esas proteínas. Entonces las proteínas que permiten el paso del agua en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle, que es el siguiente tramo, ¿verdad? Del túbulo. Entonces, a través de esos canales de aquaporina, el agua va a ser reabsorbida por ósmosis. Pasa por ósmosis hacia la sangre. Y el movimiento del agua hacia la sangre provoca el movimiento de solutos también, ¿verdad? De todos estos solutos, porque si pasa el agua, entonces la sangre se va a diluir, ¿verdad? Entonces, cuando el líquido tubular se va quedando sin agua, entonces esa gran cantidad de solutos en esa solución concentrada van a movilizarse hacia la sangre también. Entonces, debido a esto es que se da la reabsorción de agua para establecer el equilibrio osmótico, ¿verdad? Porque todos los solutos, aminoácidos, glucosa, ya pasaron a la sangre, entonces tiene que pasar el agua y ese flujo de agua sigue provocando la movilización de solutos para establecer el equilibrio osmótico. Ahora, ¿qué es lo que se secreta en el túbulo contorneado proximal? Ya dijimos que la secreción es lo que tiene que salir del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? En ese caso, la sustancia secretada es el amoníaco. El amoníaco es un producto de desecho tóxico que se produce por la degradación de los aminoácidos. En el hígado, ese amoníaco es transformado en un producto menos tóxico, que es la urea, ¿verdad? Entonces, esa urea debe de ser eliminada por la orina. ¿Y quiénes lo secreta? El túbulo contorneado proximal. Ahí las células del túbulo contorneado proximal secretan esa urea. También hay cierta cantidad de urea que se produce dentro del túbulo contorneado proximal en las células por desaminación del aminoácido glutamina.
y esta reacción pues genera bicarbonato, ¿verdad? Ahora, dentro del líquido tubular, esta urea es transformada en amonio, ¿verdad? En el ion amonio, ¿verdad? Y así es como es excretada por la célula y como es amortiguada en el líquido tubular. Entonces, el amoníaco, que es un producto tóxico, es formado constantemente. El hígado lo convierte en urea y eso es lo que las células del túbulo contorneado proximal excretan. Pero la urea muchas veces se une con el ion hidrógeno y forman amonio, ¿verdad? Y ese es el que se desplaza en el líquido tubular. Entonces, eso es lo que se reabsorbe y se secreta en el túbulo contorneado proximal. ¿Verdad? Que es en el túbulo en el que se da, ¿verdad? Una mayor reabsorción, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen otra pregunta? ¿Con qué más les gustaría que tocáramos? Y ahí lo único que tendrían que hacer nada más es comprender, ¿verdad? La diferencia de la reabsorción del agua en el asa de Henle, ¿verdad? Y los solutos que se siguen transportando o reabsorbiendo, perdón, en el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y el túbulo colector. Ya acuérdense, ya todo el soluto filtrado ha sido reabsorbido en el túbulo contorneado proximal en relación a glucosa, aminoácidos, proteínas que pudieron ser filtradas, todo es reabsorbido. Entonces ya solo quedan cationes que son los que se movilizan a través de las otras células del túbulo y el agua, ¿verdad? Y que mucho de ese movimiento depende de las necesidades del cuerpo. Pero de ahí los sistemas de transporte pues son similares. Ok, la formación de orina concentrada, muy bien. Voy a dejar de esta presentación porque lo tengo en otra. Entonces voy a compartir la otra presentación. Bien, con respecto a la formación de orina diluida y concentrada, sí, sí, bueno, me han preguntado más que todo por la concentrada, ¿verdad? Pero ya que estamos aquí, la orina diluida. Obviamente la orina diluida es cuando tenemos una ingesta adecuada de agua o probablemente un exceso de ingesta de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos explicado, que vemos en este diagrama es que esta porción del túbulo contorneado proximal, ya lo voy a señalar con una pluma quizás, toda esta porción del túbulo contorneado proximal que estoy señalando aquí y parte del asa descendente de Henle, no sé por qué hace esas rayas. Esta zona es permeable al agua, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua sale del, del túbulo y llega a la sangre, ¿verdad? Pero a partir de aquí, toda esta zona que tiene este reborde, ¿verdad?
Si lo dibujamos, por ejemplo, con otro color, toda esta zona del túbulo, que tienen estos rebordes, tanto el túbulo, el asa ascendente del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Normalmente esos túbulos no son permeables al agua. O sea que ahí ya no se filtra agua, ¿verdad? En esta zona de acá. Entonces, como les digo, cuando hay una ingesta adecuada y extra de agua, entonces lo que sucede es que ustedes ven acá, aquí aumenta la concentración de solutos. ¿Por qué? Porque el agua fue absorbida, ¿verdad? Pero en este caso, aquí, en esta zona café, se reabsorben solutos, pero no se reabsorbe agua. Entonces, ¿qué sucede? Nos queda una gran cantidad de agua en los túbulos, lo que hace que los solutos van siendo reabsorbidos y la concentración de solutos va siendo reabsorbida, pero no se reabsorbe agua. Entonces, por eso es que, miren, tenemos una orina diluida, una gran cantidad de orina, pero con una pequeña concentración de solutos. En este caso, la orina es una orina clara. Ustedes la ven en el baño, que es una orina a veces casi blanca, un amarillo suave, ¿verdad? Porque tiene poca concentración de solutos, porque tiene bastante agua, ¿verdad? Esa sería una orina diluida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en todas estas zonas, en la zona final de los túbulos, se reabsorben los solutos, pero no se reabsorbe agua, porque no hay necesidad de reabsorber agua. Entonces se forma la orina diluida. Ahora, ¿qué sucede con la orina concentrada? ¿Verdad? La formación de orina concentrada. Aquí en este esquema que nos pone Tórtora, ¿verdad? Aquí se ve más claro el movimiento de agua y de solutos. ¿Va? Entonces tenemos aquí tenemos la porción del túbulo contorneado proximal y el asa descendente de Henle, que esta porción es permeable al agua. Entonces, mire, el agua está siendo reabsorbida. Sale del líquido tubular y llega a la sangre, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver cómo se concentran los solutos en el líquido tubular, pero no el agua, ¿verdad? El agua va saliendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en la porción ascendente del asa de Henle? Aquí, miren, son reabsorbidos solutos, el sodio y el cloro con estas flechitas verdes. Pero aquí no son reabsorbidos el agua, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo? Cuando tomamos poquita agua, cuando tenemos calentura, cuando estamos haciendo ejercicio y sudamos mucho. Entonces, aquí el cuerpo necesita reabsorber la mayor cantidad de agua en las nefronas, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando se libera la hormona antidiurética. Aquí está, miren, las células principales en el túbulo colector reabsorben más agua en presencia de hormona antidiurética. ¿Se recuerdan ustedes? El hipotálamo capta el cambio de la osmolaridad de la sangre. Está captando que la osmolaridad se ha elevado. ¿Eso qué quiere decir? Los solutos están aumentando en relación a la cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo líquido. ¿Por qué? Porque no estamos ingiriendo el líquido adecuado, porque hay fiebre y estamos transpirando, porque estamos haciendo ejercicio y estamos transpirando, porque está haciendo calor y estamos sudando, ¿verdad? Entonces se libera la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que produce la hormona antidiurética? Produce que en estas células del túbulo contorneado distal y el túbulo colector se inserten los canales de aquaporina
2, ¿verdad? Entonces, con los canales de acuaporina 2, ¿qué sucede con el agua? El agua empieza a ser reabsorbida. El agua sale del túbulo, tanto el túbulo contorneado distal como el túbulo colector, y llega a la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes pueden ver que el líquido tubular pasa de una concentración de 300 a una concentración de 1200. ¿Por qué? Porque el agua está siendo reabsorbida y los solutos van concentrándose en una pequeña cantidad de líquido. Ahora, ustedes recuerdan que para que el agua se movilice, el agua sigue al soluto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para que en esta zona de la nefrona el líquido tubular, el líquido intersticial y la sangre mantengan una concentración elevada? Entonces, por eso se da el mecanismo contracorriente. Como ustedes pueden ver, como la sangre, efectos contracorriente, en un vaso va para abajo la sangre, en el otro vaso va para arriba la sangre. Entonces eso produce la salida de los solutos. En una rama salen los solutos, en la otra rama entran. Entonces, ¿eso qué provoca? Que haya concentración de solutos en el líquido intersticial. ¿Y ese líquido cuál es? Es este mismo que tenemos acá. Y como ustedes ven, aquí la concentración de ese líquido va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Que como estos solutos salen al líquido intersticial, entonces el agua sale también. Este flujo de solutos que va aumentando en esta zona van produciendo que el agua salga, porque aumenta la osmolaridad en el líquido circundante, entonces el agua sale con facilidad, ¿verdad? Entonces, el mecanismo contracorriente lo que hace es mantener una concentración elevada de solutos alrededor de los túbulos. Y eso provoca la salida de agua, ¿verdad? Por los canales de acuaporina 2. Entonces, como resultado, tenemos una orina bien escasa, o sea, que vamos al baño, orinamos bien poquito y es un líquido bien amarillo. ¿Por qué? Porque esa orina está muy concentrada. Tiene una concentración, miren, de 1200. O sea, es una gran cantidad de solutos en una pequeña cantidad de líquido. Entonces, ¿por qué es lo que se da? Por la presencia de la hormona antidiurética, que hace que se instalen los canales de acuaporina 2 y el agua sale. Ahora, ¿por qué sale el agua? Porque el mecanismo contracorriente hace que se liberen solutos en el líquido intersticial. Entonces, eso siempre mantiene una osmolaridad elevada en el líquido intersticial. Eso permite que el agua salga, ¿verdad? Eso sería en relación a cómo se forma la orina concentrada, ¿verdad? ¿Tienen otra duda? De algo más que quisieran que habláramos. ¿Ha quedado claro lo que expliqué? Ujú, ujú. Bueno, bueno, díganme, ¿qué más? Aprovechemos el tiempo, ¿verdad?
porque si bien ustedes ven estos contenidos no son tan sencillos. Lean bastante, vean los videos. Ok, ahora vamos entonces a los desequilibrios, ¿verdad? Porque vamos a explicar acidosis y alcalosis. Siempre vamos a... Sí, sí estoy presentando, ¿verdad? Están viendo la presentación. Sí, Lick. Ok, bye, muy bien. Ahora, junto con tener la cantidad adecuada de líquidos en el cuerpo, ¿verdad? Esto está muy relacionado con la concentración de los ácidos y las bases dentro de la sangre, ¿verdad? Entonces, este, acuérdense que la relación entre estos se da porque el agua y los solutos deben de estar en cierto equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que movilizar solutos para que se movilice el agua, ¿verdad? Y luego hay ciertos solutos que deben ser eliminados, ¿verdad? Entonces, por eso hay mucha relación entre lo que realiza el riñón al mantener la cantidad de líquidos y solutos en sus concentraciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, para el caso de la regulación de, de, de la acidez de la sangre, ¿verdad? Debemos de entender que debe de haber un equilibrio ácido-base. Y esto tiene relación con el pH, ¿verdad? ¿Qué es el pH? pH es la concentración de iones hidrógeno, ¿verdad? Ese es el pH, la concentración de iones hidrógeno. La escala del pH va de 1 a 14. 7 es el punto medio, es decir, que ese sería como un nivel eh, bastante neutro, ¿verdad? Entonces, de 7 hacia abajo, o sea, estamos hablando de 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahí estamos hablando que aumenta la concentración de iones hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando que eso indica acidez, ¿verdad? 7 es neutro, dijimos. 6 es ácido. 5 es más ácido. 4 es más ácido. El ácido del estómago está entre 2 y 3. Es un líquido que es muy ácido, ¿verdad? Y obviamente de 7 para 14, ahí estamos hablando de alcalinidad o de alta concentración de sustancias básicas, ¿verdad? Entonces, la sangre debe de mantenerse en este margen estrecho de pH, de 7.35 a 7.45. Entonces, la sangre debe ser un tanto alcalina, ¿verdad? La cuestión es que todas las reacciones metabólicas del cuerpo producen hidrógeno. Por tanto, el hidrógeno debe de ser eliminado. Ese hidrógeno no se puede acumular en la célula, no se puede acumular en la sangre, porque pasamos a un pH de 7, a un pH de 6 sanguíneo. Eso es mortal, ¿verdad? Entonces, hay que eliminar esa concentración de iones hidrógeno del cuerpo. ¿Cómo se hace? En el cuerpo hay 3 mecanismos para excretar, para eliminar, para amortiguar la concentración de iones hidrógeno. Un mecanismo son los sistemas amortiguadores, otro mecanismo es el dióxido de carbono expirado o es la expiración del dióxido de carbono y el otro mecanismo es la excreción renal de iones hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el sistema amortiguador, tal como el amortiguador del vehículo, acuérdense que aunque la llanta se hunda en el hoyo,
¿qué es lo que hace el amortiguador? Evita ese golpe de la llanta con el carro, ¿verdad? Entonces, evita que ustedes sientan ese movimiento brusco, porque lo amortigua, ¿verdad? Entonces, es igual estos sistemas amortiguadores. Ellos se encargan de que esa acidez que puede provocarse rápidamente sea transformada en un cambio más leve. El dióxido de carbono y la excreción renal de iones hidrógenos son mecanismos que ayudan a eliminar del cuerpo totalmente los iones hidrógenos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando estos mecanismos no actúan bien? Entonces, cuando se dan los desequilibrios, ¿verdad? Vale, entonces, en el caso de los amortiguadores, lo que sucede es que son sustancias que ellos pueden convertir o atrapar ese ion hidrógeno liberado, ¿verdad? Entonces son grupos que están dentro de las proteínas o que están en la sangre, ¿verdad? Son moléculas que pueden aceptar un ion hidrógeno o liberar un ion hidrógeno. Entonces, así se convierte ese ácido fuerte en un ácido débil, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo de acción de los amortiguadores, ¿verdad? Hay varios, está el de las proteínas, está el del ácido carbónico bicarbonato, el bicarbonato es un amortiguador, y el fosfato, ¿verdad? Esos son amortiguadores. Ahora, la expiración del CO2. Esto se da en los pulmones. Y es que, recuerden, si ustedes, aquí venimos a la famosa fórmula que tenemos acá, ¿verdad? El CO2 se une con el agua por la anhidrasa carbónica y se forma el ácido carbónico, que luego se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, este CO2 es producido altamente en las células. Acuérdense que toda reacción metabólica al final produce CO2. Entonces, ese CO2 debe de ser eliminado. Este CO2 es un ácido, ¿verdad? Entonces, este CO2 es amortiguado produciendo el ácido carbónico en las células, ¿verdad? Y luego, dentro de los eritrocitos, este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en los pulmones? ¿Verdad? ¿Qué sucede en los pulmones? En los pulmones se da la reacción a la inversa, es decir, el bicarbonato y el hidrógeno que llegan a los pulmones, en los glóbulos rojos y la sangre, ¿verdad? Se convierte en ácido carbónico y se disocia en agua, el CO2. Entonces, en los alvéolos, este CO2 pasa de la sangre al aire y este CO2 es expirado. Entonces, por eso es que el ácido carbónico es el ácido volátil, porque en los pulmones la reacción lleva esta dirección. Esta reacción se da en los pulmones. Entonces, al final, este CO2 es expirado, ¿verdad? Y así eliminamos el CO2 del cuerpo. Entonces, cuando hay una alta concentración de iones de CO2, ¿verdad? Lo que se hace es aumentar la respiración. Cuando se aumenta la respiración, entonces empezamos a eliminar más ese CO2, ¿verdad? Ahora, en el caso de la excreción renal de los protones, esa es la acción del riñón. Esta es la
forma en la que se puede eliminar iones hidrógeno que no tienen que ver con el ácido carbónico. O sea, el hidrógeno que es formado en ácido carbónico lo eliminamos con la respiración. Pero los ácidos que son formados por otros medios, que no es CO2, entonces, o que está dentro de otras sustancias que no es ácido carbónico, entonces debe de ser eliminado por el riñón. El riñón se encarga de excretar ese exceso de iones hidrógeno. Y ahí están los contratransportadores que vimos del sodio y el hidrógeno. Entonces, por eso es que la orina es hasta 1000 veces más ácida que la sangre, ¿verdad? Porque hay iones hidrógeno que el riñón excreta. Ustedes que se han hecho un examen de orina, su pH es de 5 o es de 6. ¿Por qué? Por esa gran concentración de iones hidrógeno que son eliminados de la sangre a través del riñón. Por eso, una disfunción, ¿verdad?, de los riñones es tan letal porque se acumula ese ácido en la sangre. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo las células principales de los túbulos colectores también se encargan de liberar iones hidrógeno, ¿verdad? Que luego estos pueden ser amortiguados en el líquido tubular, ¿verdad? Pero entonces en el túbulo contorneado proximal, como ya vimos, y en los túbulos colectores se secreta hidrógeno hacia el líquido tubular, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando estos mecanismos no funcionan bien? ¿Verdad? Entonces ahí se dan los desequilibrios. Eso es lo que el compañero quería ver, ¿verdad? Pero no podíamos ver cuál era lo normal para poder comprender el desequilibrio, ¿verdad? Entonces, los desequilibrios pueden ser acidosis y alcalosis. ¿Qué quiere decir la acidosis? Es cuando el pH de la sangre es menor a 7.35. Esa es la acidosis, cuando baja el pH sanguíneo. Y el otro desequilibrio es la alcalosis, ¿verdad? Esa es cuando el pH es mayor a 7.45. ¿Qué puede producir la acidosis o la alcalosis? Bueno, en el caso de la acidosis, esa va a deprimir el sistema nervioso, o sea que no hay transmisión sináptica. Puede haber desorientación, puede haber coma y puede llevar a la muerte, ¿verdad? Porque no hay formaciones sinápticas entre las neuronas. En el caso de la alcalosis, es lo contrario. Provoca una excitación excesiva del sistema nervioso central. O sea que se están enviando una serie de impulsos de manera reiterada. Entonces esto produce nerviosismo, puede producir espasmos, o sea, esa contracción sostenida de los músculos por la gran cantidad de señales puede llevar convulsiones y también lleva a la muerte. Entonces, ambos desequilibrios son graves, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que se da la acidosis? La acidosis puede ser por causa respiratoria y por causa metabólica, ¿verdad? Entonces, veamos primero la acidosis respiratoria. La acidosis tiene que ver con la presión de CO2. Eso es algo que ustedes deben de tener claro. La acidosis está relacionada con la presión de CO2. ¿Qué es esto de presión de CO2? Es la concentración de CO2 en la sangre, ¿verdad? Entonces, acordémonos que si el CO2 aumenta, ¿qué aumenta también? La concentración de iones hidrógeno. Eso es algo que deben de tener claro. Entonces, ¿qué sucede en la acidosis? Que la presión de CO2 está arriba de 45 milímetros de mercurio, porque ha aumentado la concentración de CO2 en la sangre. ¿Cuándo es que se aumenta la concentración de CO2 en la sangre? Cuando el CO2, como está aquí, no puede pasar al alvéolo
y por lo tanto a la atmósfera. Ese es el problema. El CO2 se queda dentro de la sangre porque no puede pasar al alvéolo. Acuérdense que el alvéolo es el saquito que en su interior hay aire, el aire que recibe y el aire que después libera, ¿verdad? Entonces, el CO2 no puede pasar al alvéolo. Si no llega al alvéolo, no va a ser expirado. ¿En qué casos es que se da esto? Bueno, cuando el pulmón está comprometido, cuando hay un edema, el pulmón está lleno de líquido, cuando hay un enfisema, ¿verdad? Cuando la función del pulmón está comprometido. Obviamente, en toda gripe, procesos asmáticos, ¿verdad? Obviamente el COVID, esto disminuye la secreción o la excreción o la expiración de CO2. Entonces va a haber una acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo es que eso se va a solventar? La manera es que se elimine el CO2 con una ventilación asistida, ¿verdad? Cuando el daño del pulmón es leve, entonces el riñón puede compensar, ¿verdad? Esa es una compensación que puede hacer el riñón. Solo quiero buscar ¿cómo se llama? Es la compensación renal, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿verdad? Puede llegar a ser total o parcial. La compensación renal se tarda más en que actúe, ¿verdad? Pero y necesita de varios días para tener una compensación máxima, ¿verdad? Pero el riñón es el que debe de compensar. Y lo otro es que el riñón debe de reabsorber bicarbonato y debe de administrarse bicarbonato, ¿verdad? ¿Y eso para qué? ¿Para qué debe de administrarse bicarbonato? ¿Verdad? Para que el bicarbonato pueda amortiguar esos iones de hidrógeno del exceso que produce el exceso de CO2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando no podemos expirar, entonces aumenta la concentración de CO2. ¿Por qué no podemos mantener mucho tiempo nosotros la nariz tapada? ¿Por qué siempre hay una necesidad urgente del cuerpo de respirar? ¿Verdad? Porque rapidito se capta esa concentración de aumento de CO2, entonces rapidito nos destapamos la nariz, ¿verdad? Porque es una reacción que produce el cuerpo por ese aumento de CO2 que debe de ser expirado. Y obviamente, ¿verdad? Que si nos tapamos la nariz, pues el oxígeno también disminuye. Ahora, ¿cuál es la alcalosis? Entonces dijimos, ¿verdad? Hay acidosis respiratoria y hay alcalosis respiratoria. Siempre tiene que ver con la presión de CO2. O sea, lo respiratorio tiene que ver con la función del CO2, con la presión del CO2. En este caso, como es alcalosis, entonces aquí la concentración del CO2 está disminuida, está debajo de 35 milímetros de mercurio. ¿Por qué ha disminuido la concentración de CO2? Eso se da por una hiperventilación. ¿Cuándo hay hiperventilación? Por ejemplo, en un ataque de ansiedad. La persona empieza a respirar rápidamente, profundamente, entonces rapidito cae la concentración de CO2 y se convierte en alcalosis respiratoria. También se puede dar por estar en la altura. Cuando se sube una montaña, si ustedes han escalado volcanes, ¿verdad? Se tiende a respirar más rápido porque la concentración de oxígeno disminuye. Pero al mismo tiempo que deseamos introducir más iones de oxígeno, estamos liberando más CO2 del adecuado.
y también puede darse por una enfermedad pulmonar o un accidente cardiovascular. Entonces, como hay deficiencia de oxígeno, empezamos a respirar más rápidamente y ahí estamos eliminando mayor cantidad de CO2 que la que deberíamos. Entonces, aquí en este caso, pues el riñón debe de compensar, ¿verdad? Porque el problema es del pulmón, debe de compensar el riñón y entonces él disminuye la excreción de iones de hidrógeno, ¿verdad? Porque lo que queremos es restablecer ese ácido, porque si estamos yendo a lo alcalino, y la reabsorción de bicarbonato. Lo otro, como tratamiento que se le puede dar a la persona es que su respiración lo haga dentro de una bolsa de papel o de una bolsa cualquiera. ¿Por qué? Porque al expirar ese CO2 que nosotros expiramos, lo estamos concentrando dentro de la bolsa, no dejamos que se disemine en el ambiente, entonces eso mismo nosotros volvemos a respirar, a aspirar, a inspirar. Entonces así estamos como aumentando la concentración de CO2 en el ambiente cerrado de la bolsa y eso hace que el CO2 pues sea introducido más rápidamente a nuestro organismo. Por eso es que se le da una bolsa de papel a una persona que tiene un ataque de ansiedad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay otro desequilibrio, la acidosis y la alcalosis metabólica. En el caso de la acidosis y alcalosis metabólica tiene que ver con la concentración de iones bicarbonato. O sea que en el caso de la acidosis es porque la concentración de bicarbonato cae, es más bajo de lo normal y lo normal es 22 miliequivalentes por litro. Entonces cuando disminuye la concentración del bicarbonato, produce una acidosis metabólica. ¿Cuándo es que perdemos bicarbonato? Bueno, puede ser por una diarrea, porque ahí perdemos muchos solutos y parte de este bicarbonato que es liberado por los jugos del intestino, el jugo gástrico. Acuérdense que para amortiguar el ácido del estómago, el jugo intestinal, el jugo del intestino delgado, el de la vesícula, el del páncreas, ese jugo que llega al intestino delgado es básico. Entonces lleva bicarbonato. Entonces, si este se pierde por la diarrea, no es reabsorbido, entonces eso disminuye su concentración en la sangre. Luego la disfunción renal. Si el riñón no puede reabsorber el bicarbonato, este se pierde por la orina. Si hay acumulación de ácidos distintos al ácido carbónico y que el riñón no puede excretar esos iones hidrógenos extra de las proteínas de la dieta, etcétera, entonces eso hace que caiga la concentración de bicarbonato. Cuando el problema es metabólico, se puede hacer una compensación respiratoria. Entonces, en ese caso, si el desequilibrio no es muy grave, una hiperventilación puede compensar. Porque como estamos hablando de acidosis, porque cae el bicarbonato, entonces al hiperventilar estamos excretando o estamos eliminando el dióxido de carbono, ¿verdad? Y si es muy grave, se trata con bicarbonato intravenoso para corregir la causa, ¿verdad? Nos hace falta bicarbonato, entonces eso se llega a inyectar. Ahora, la alcalosis metabólica es cuando el bicarbonato sube por arriba de 26 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí hay una concentración más alta de bicarbonato que lo normal, ¿verdad? Entonces, en este caso de alcalosis metabólica es porque se pierden ácidos, no por causa respiratoria.
Eso es en el caso, por ejemplo, de vómitos. Cuando vomitamos mucho, vomitamos el jugo gástrico, estamos vomitando ácidos. Entonces hay una alcalosis metabólica. El bicarbonato va a aumentar su concentración porque perdemos ácidos. Luego, la ingesta excesiva de fármacos alcalinos. Esos famosos medicamentos antiácidos, ¿verdad? Eso puede llevarnos a una alcalosis metabólica. Otras cosas como la sonda nasogástrica, los diuréticos, porque todo eso provoca la excreción inadecuada de los ácidos, trastornos endocrinos o deshidratación grave. ¿Qué puede compensar? Bueno, la respiración o los pulmones pueden hacer una compensación con la hipoventilación. Entonces, se respira más lento de lo normal. Eso puede contrarrestarlo, ¿verdad? Y lo otro es administrar líquidos y electrolitos para corregir la causa de esa alcalosis metabólica, ¿verdad? Porque igual cuando hay mucho vómito, cuando hay los diuréticos que hacen que uno vaya mucho al baño, entonces se pierden electrolitos y eso provoca, ¿verdad? Las alcalosis, es decir, se desequilibran, ¿verdad? La concentración de todos estos solutos, ¿verdad? Entonces, esos serían los desequilibrios ácido-bases, ¿verdad? Que uno tiene que ver, uno tiene que ver con la alcalosis y acidosis respiratoria. Ahí en ese caso, acordémonos, el pulmón está afectado y la alcalosis y la acidosis metabólica en la cual el ion bicarbonato, por una u otra causa, aumenta o disminuye su concentración, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro punto que les gustaría que tocáramos? De nada, de nada. Ya saben, a la orden. Yo creo que estos hemos tocado pues los puntos como un poco más complejos de lo que de lo que es esta guía, ¿verdad? Del sistema renal. Claro que no lo hemos tocado porque no vimos en qué consiste cada uno de los sistemas amortiguadores, ¿verdad? Pero ustedes van a ver en términos generales eso, cómo estos sustancias pueden unirse o separarse de un ion hidrógeno, ¿verdad? Para mantener el pH de la sangre en su límite adecuado. ¿Alguna otra duda? ¿Otro tema que quieren que toquemos? Uh-huh. Fíjense que hay una aclaración que yo les quiero hacer. Voy a dejar de presentar ahorita porque quiero hacerles una aclaración respecto al laboratorio, pero para hacerlo voy a abrir Tórtora, porque en el laboratorio se mencionó algo en relación a los pedúnculos cerebelosos, ¿verdad? Y quizás por cuestiones del video, qué sé yo, se pronunció mal, ¿verdad? Se explicó mal. Entonces solo quiero nada más corroborar, ¿verdad? Lo que vemos de los pedúnculos en el laboratorio.
Y voy a abrir también el laboratorio, manual de laboratorio, para que pues comparemos lo que yo les había dicho y lo que dice Tórtora. Solo para hacerles la aclaración, ¿verdad? Voy a presentarles entonces el manual de laboratorio. Vale. Yo les había explicado, ¿verdad? Que en este caso, la flechita anaranjada señala el pedúnculo cerebeloso o cerebelar superior. La verde es el pedúnculo cerebeloso inferior y la azul señala el pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Y esto es así porque el pedúnculo cerebeloso medio es el más grande de los tres. Lamentablemente en las imágenes a veces no se logra captar cuál es la división entre el medio y el menor, ¿verdad? Ahora en el laboratorio, entre el medio y el inferior, perdón. En el laboratorio se mencionaron al revés, pero solo quiero explicárselos aquí que Tórtora, miren cómo Tórtora lo pone, ¿verdad? Así como yo les he explicado. Entonces, vean, miren, aquí tenemos los mismos pedúnculos cerebelosos. Aquí está, este es el superior. Esta zona de acá es el inferior, vean ustedes, ahí está la rayita. Y el más grande es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Entonces, en el video al parecer lo explicaron invertido el medio y el inferior. Entonces yo les hago esta aclaración, que esto es lo correcto, ¿verdad? Y pues si en dado caso hubiera la imagen y ustedes tuvieran que señalar, lo hacen en base a esto, en base a lo correcto, ¿verdad? Porque a veces podemos equivocarnos cuando se hace el video, ¿verdad? Muy bien, esa era la aclaración que yo quería hacer de lo del manual. Ok. Para los que han venido después, aunque yo creo que estamos casi los mismos, había dicho yo al principio que el viernes 29 vamos a tener la discusión de la guía de digestivo. El lunes primero vamos a tener la discusión del laboratorio de urinario y el viernes 5 vamos a tener la discusión del laboratorio de digestivo, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien entonces con lo de renal? Ya no hay más dudas, porque si no podemos llegar hasta acá. Ustedes saben que yo siempre quedo pendiente de los otros medios. El foro no lo he actualizado, ¿verdad? Porque casi nadie está escribiendo en el foro. A veces es más práctico, pues me envían sus dudas por WhatsApp. Lo pueden hacer, no hay problema. Pues también pueden escribirlo por Facebook si quieren, si tienen alguna duda, pero no por mensaje, sino que así en el grupo o mandarme correo, ¿verdad? Entonces no sé cómo estamos, si estamos bien. ¿Mm? Mm. ¿Quieren que toque algo más? ¿O dejamos hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? No quieren hablar. Vaya. Kevin dice que está bien. Ok. Bueno, pocos hablan. Realmente no hablan todos. Pero lleguemos hasta acá. Igual, ustedes saben que si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber y manténganse viendo los videos, ¿verdad? Que son la base de los exámenes también. Y entonces nos veríamos para la otra semana, ¿verdad?
Yo le voy a poner las guías que hacen falta de digestivo, de la sub 3, se los voy a poner la otra semana. Y van a ponerlo del otro laboratorio, ¿verdad? Así es que nos vemos el otro viernes y cualquier cosa, pues ahí